Buenas tardes, como siempre. Gracias al equipo de comunicadores profesionales de Mega Noticias TVC y que, bueno, pues llevándole a usted información con oportunidad. Saludo al periodista especializado en temas de automotriz, en temas de autos, a Sergio Oliveira, a quien saludo con mucho gusto esta tarde. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Raúl, muy bien, muchas gracias. Con el gusto de siempre saludarte y a tus órdenes. A ver, Sergio, hemos estado aquí en Mega Noticias TVC haciendo recorridos por diferentes industrias. Sí, el tema de la industria automotriz es fundamental en nuestro país porque nos hemos convertido en un país productor de autos, ¿sí? Y además, mucha de la industria alrededor de esta cadena de producción, desde amortiguadores, partes electrónicas, elevadores eléctricos que se hacen en Jalisco, en Querétaro, en el Bajío, en la frontera, y es importante esta industria para los mexicanos, sin duda. Es importantísima, Raúl. En empleos directos estamos hablando de 980,000 empleos. También directamente estamos hablando de afectaciones para alrededor de 3.6 millones de mexicanos. Pero no hay que olvidar lo que tú bien mencionas, la proveeduría es importantísima para eso. Y por cada empleo directo que se genera en la industria automotriz, es decir, en la fabricación o el armado de vehículos en nuestro país, se generan entre 3 y 4 empleos indirectos. Entonces, si ponemos un número, digamos, de 4 millones entre directos e indirectos y ponemos la gente que depende de eso, estamos hablando de alrededor de 20 millones de personas, casi la capital del país, ¿no? Hablando de gente que vive de esa industria. De ahí que sea estratégica para la economía mexicana, no es fundamental, obviamente, para la vida de la gente, como ahorita, como lo es la industria de los alimentos, por supuesto, pero es fundamental para la economía, Raúl. Claro. Oye, a ver, danos un panorama. ¿Qué autos se fabrican en México? ¿Cuántas plantas tenemos hoy? Sí, y para poder dimensionar el tamaño y de su producción, ¿cuánto se exporta? ¿Cuánto va al mercado exterior? ¿Y cuánto al consumo interno? Claro que sí, Raúl. Mira, el año pasado la producción en México fue de alrededor de 3.9 millones de vehículos. Y de esos se quedan en México alrededor de 350,000, ¿no? Todo lo demás es para exportación. Entre 75 y 80% de esa exportación se va a Estados Unidos. Estamos hablando solo de vehículos que son producidos aquí y también de autopartes. Por eso es importante el tema de la fecha, ¿no? Y yo te escuchaba hace rato platicando con Magda sobre el tema de la fecha de regreso de la producción de autos en México. Se habla del 17, pero el 17 está más cerca de confirmarse como fecha de regreso de producción para Estados Unidos que para México. Y eso significaría que México, por lo menos en palabras del propio presidente López Obrador, tendría que arrancar México 3 a 4 días antes que eso. Entonces, la producción en México pudiera retomarse tan pronto como el lunes, ¿no? Y el detalle es que, pues, no sabemos. Vivimos un momento de incertidumbre ahí muy, muy complicada de esto. Tú me preguntabas cuántas plantas hay en México. No tengo el número exacto a la mente, Raúl, pero son alrededor de 20, ¿no? Y engloban varios estados de la República. Desafortunadamente, en Jalisco ya no se fabrican automóviles. Seguimos teniendo una planta de Honda de México, pero ahora se fabrican motocicletas, autopartes y productos de poder, ya no automóviles como tal, ¿no? Sí tenemos una gran base de proveeduría que ha crecido incluso en la región de Lagos de Moreno para aprovechar ese llamado corredor automotor que está en el Bajío, que ha sido la región que más ha crecido en producción de vehículos en México, ¿no? Pero tenemos como regiones fuertes, obviamente, el Estado de México, Puebla, básicamente Puebla,
por Volkswagen y empresas del grupo como Audi, ¿no? Tenemos en el norte, en Coahuila, también hay buena producción, en Hermosillo, ¿no? Hay varios lugares. Es un estado que ha crecido mucho en ese aspecto. Tienes ahí plantas de General Motors, de motores de Volkswagen, de Mazda, de Honda, de Toyota, que aún no arranca al 100, pero todos están ahí. Es México importantísimo para la producción de autopartes en otros lados. Y como obviamente uno puede fabricar un producto donde le falte una parte, la industria de Estados Unidos depende de que estén funcionando las proveedurías, los proveedores de autopartes en México. Por eso ese arranque, la cadena de producción. Exactamente. Ese arranque tendrá que darse necesariamente. Si Donald Trump quiere cumplir esa fecha del 17, México tendría que arrancar antes de eso. Oye, Sergio, ahora, la industria en automotriz está a la baja, y te lo pregunto porque ahorita estamos en esta contingencia de la pandemia, pero la industria automotriz ya venía pasando por alguna crisis. ¿Cómo era la situación de la industria a nivel mundial y en México en concreto? Tú que conoces bien el mercado. Mira, la industria automotriz mundial tuvo el año pasado una baja de alrededor del 5%. Aún así, se fabricaron el año pasado alrededor de 91 millones de vehículos en todo el mundo, siendo China el responsable de alrededor de 25% de esa producción. El mercado chino también tiene poco más que 25%, anda en poco más de 23 millones, o anduvo el año pasado en poco más de 23 millones. Para este año se espera una caída que en un principio se decía, bueno, es que el COVID-19 va a traer la industria abajo entre 5 y 10%. Ahora se habla de entre 15 y 17%. Sin embargo, Raúl, en los mercados donde se empiezan a retomar un poco el mercado en sí, o sea, la compra de vehículos, como China, como incluso Estados Unidos, dirás, bueno, si Estados Unidos está cerrado, ¿cómo se retoma esa venta? Se retoma porque tanto fabricantes como distribuidores necesitaron entender y acelerar un proceso que ya venía dándose en los últimos años de la venta online. Entonces la gente está comprando coches por internet. Y creo que nadie vio venir un fenómeno que tal vez en México no se le haya puesto mucha atención, Raúl. Entre las secuelas, entre las cicatrices probables del COVID-19 está el miedo de la gente de contagiarse. Aunque hay una vacuna para el COVID-19, ¿quién nos puede garantizar que no tendremos un COVID-20 o 21 y que nos agarre prevenidos de eso? ¿No? Entonces, eso ha generado un cierto miedo a la gente de estar en lugares con muchas personas. Y entre esos lugares con muchas personas están los transportes públicos, está el transporte público. Entonces, en China y en Estados Unidos, hay mucha gente que no consideraba comprar un auto y que lo está haciendo por cuestiones de higiene, por miedo de subirse a un taxi. Al transporte público. ¿No? Donde alguien antes pudo haber subido y estaba contagiado, o peor aún, al transporte público, ¿no? A un autobús, a un metro, donde lleno de gente. Y si eso en el tercer mundo, si eso en el primer mundo como Japón ya es terrible, te acordarás que en Japón hay gente que se dedica a empujar a los pasajeros para que quepan más en el metro. Al metro. Ya te imaginarás en nosotros, en los países en desarrollo, cómo vamos a sufrir eso, ¿no? Entonces, eso puede frenar un poquito la caída. Por ejemplo, AMDA, que es la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, y AMIA, que es la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, estaban previendo una caída de alrededor de 80% del mercado en abril.
y la caída real fue de 65%. También habla de 90% para mayo. Vamos a ver cómo se da. Entonces, en abril no fue tan fuerte como se esperaba. Hay dos fenómenos que pueden haber llevado a eso. Uno es el dólar, Raúl, te acordarás, se fue de 18 a 25, ¿no? o 18 a 24, vamos, que andaba entre 18 y 19, ahora anda entre 24 y 25. Y eso en un sector dolarizado completamente, como es el de la industria automotriz, que incluso los vehículos fabricados en México, muchas de las partes de un coche es formado por alrededor de 30,000 partes. Muchas de esas partes vienen 30,000. Muchas de esas son importadas y todas se pagan en dólares. Entonces, el inventario que hoy existe en los distribuidores y en los patios de las marcas, de las armadoras, probablemente pueda ser vendido aún a los precios que tenemos ahora, para cuando se necesite renovar. Se va a renovar con el dólar a 25 y los precios van a subir. Hay gente consciente de eso y que está adelantando una compra. Eso puede ser uno de los factores que hizo que la caída no fuera tan grande como ahora, ¿no? Hay mucha gente hablando de que eso no hay precedente en México, Raúl, pero no es cierto. En el error de diciembre famoso de 1994, en el año 95, en función del error de diciembre, el mercado de automóviles se cayó 75% en el año. 75. Entonces, podemos decir que si ahorita es del 65, o sea, estamos más o menos en lo mismo, ¿sí? Pero se espera, los más pesimistas están hablando de una caída entre 39 y 40% en el año, Raúl. O sea, el 65 fue abril de 2020 comparado a abril de 2019. ¿No? La caída generalizada, o sea, la caída anualizada, mejor dicho, se espera entre 15, 17 y 40%. En el caso del 40 tendríamos 800,000 vehículos vendidos contra el 1.300.000 que se vendió el año pasado, ¿no? Entonces, difícilmente vamos a tener un caso, digamos, tan drástico como el que vivimos en 1995. Vaya. Oye, pues hay datos, nos has dado una buena ilustración de lo que es esto. Me parece que por los empleos que genera, esta es una industria vital para nuestro país, para el empleo de las personas y la economía. Así es que seguramente es una de las industrias que tendrá que echarse a andar, sobre todo por la presión que están ejerciendo también en los Estados Unidos para restablecer esta cadena de producción de la industria automotriz en los Estados Unidos. Es correcto, Raúl. Es fundamental, sobre todo ante un recién firmado nuevo tratado de libre comercio, ¿no? Y pues nadie quiere quedar mal con nadie, menos nosotros con ellos. Pues si ellos van a arrancar, nosotros tenemos que arrancar antes. Ojalá así sea, porque nos va a ayudar a nosotros mismos. Claro. Sergio Oliveira, como siempre, muchas gracias por compartir tu conocimiento y tu experiencia con nosotros esta tarde aquí en Mega Noticias TVC. Al contrario, Raúl, a sus órdenes, un gusto. Y seguimos con comunicación. Gracias.